¿Cómo evalúan este nuevo texto legal? Sí, bueno, buenas noches. Gracias. Bueno, en primer lugar, el nombre es tan complejo, tan largo. Haciendo un análisis profundo uno piensa por qué cambiar el nombre tan radicalmente. Bueno, la respuesta es que la palabra consumidor, desde el punto de vista ideológico, ha sido tomada por algunos como que si se tratara de consumismo, de mercado, de libre competencia, y eso suena a lo mejor dentro del punto de vista ideológico mal. Por lo tanto, ya no toca, la palabra consumidor no se utiliza en todo el texto de la ley. Ahora es personas en su acceso a bienes y servicios. Por eso el nombre. Este cambio de nombre tan radical trajo como consecuencia que ni siquiera los diputados de la Asamblea Nacional pudieron reconocer dentro de la lista de las 26 leyes que era una derogatoria de la Ley de Protección del Consumidor. Lo afirmo porque... Ni el mismo viceministro Canal. No, es que lo afirmo porque muchos diputados, después de promulgadas las leyes por el presidente de la República, salieron al día siguiente, todavía no estaban en Gaceta las leyes o no se conocía su contenido, bueno, salieron diciendo que iban a proponer en el seno de algunas comisiones de la Asamblea Nacional la reforma de la Ley de Protección al Consumidor. No se habían dado cuenta que formaba parte de las leyes que acababa de modificar el presidente de la República. Y eso tiene que ver con que el nombre es totalmente diferente. Esto es muy importante para el usuario, el consumidor, que sepa que cuando escucha ahora ley de defensa para el acceso de las personas a bienes y servicios, no es más que la anterior ley de protección al consumidor derogada y modificada. Justamente se habla ahora, de hecho que también está en la ley del fomento para la economía popular, el término de prosumidor. Sí. Sí, ya no tiene que ver, no es lo mismo, sino es el actor dentro del marco de esa ley, que el la gente ciudadano. cree que escuchen mal, no, es prosumidor. Sí, es prosumidor y no tiene nada que ver con consumidor. Es el sujeto activo de esa ley especialmente, ¿no? Ajá, y ahora, hablábamos de la Ley de Protección al Consumidor, es muy importante porque hay un cambio sustancial, tanto del organismo para la defensa del consumidor, ahora Indepavis, Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios. Un cambio sustancial, desde su propia naturaleza, desde lo que es el organismo, hasta las funciones y facultades que tenía. Por ejemplo, el organismo de la Ley de Protección al Consumidor, el anterior INDECO, era un organismo con un instituto autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio, y además tenía autonomía financiera y funcional, por mandato expreso de la ley. El nuevo organismo no tiene todas estas características, sino que es una dependencia del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio. Quiere decir que pierde el rango de personalidad jurídica, pierde el rango de administrar su patrimonio propio y de tener autonomía funcional. Pasa a ser una dependencia de un ministerio. Sentimos que uno de los eslabones de la defensa del consumidor ha sufrido serios daños, porque no es lo mismo un organismo que lo que va es a seguir las políticas o instrucciones de un ministro a un organismo que estaba hecho profesionalmente para defender al consumidor. No solamente defenderlo, sino para educarlo, para formarlo. Esta función quedó también abolida de la nueva ley, quedó en un segundo piso. Ya el instituto no se va a abocar o no se va a dedicar fundamentalmente a la educación y formación del consumidor. Eso establece la propia ley, que corresponde a la educación primaria, a los colegios y demás institutos y planteles educacionales. También se promete en esta nueva ley que el tiempo para dar respuesta a una denuncia será mucho más rápido. No, lo que pasa es que cambian los procedimientos administrativos. Yo creo que era mucho más seguro el anterior porque tenía una fase de conciliación obligatoria. Nosotros en ANAUCO hemos visto de exploración mundial que las mejores soluciones que siempre obtiene el consumidor están en la conciliación, en la mediación. Cuando el organismo como un ente con facultades incluso sancionatorias, pero funge como árbitro en una discusión entre el proveedor y el cliente o el usuario, por lo general se obtienen resultados que benefician a ese usuario, porque el organismo vela porque haya un acuerdo beneficioso para el usuario como débil jurídico. Ahora, esta fase de conciliación, la nueva ley la contempla solo desde el punto de vista potestativo. Solo se dará cuando el organismo así lo quiera en un procedimiento particular. No es para todos los procedimientos. Sí se le da mayores facultades fiscalizadoras y represivas, desde el punto de vista de medidas preventivas de cierre, incluso cierres definitivos e incautaciones. Entonces se le dio mayor importancia a la fase o al factor represivo del organismo que al conciliador. Nosotros creíamos más en el conciliador. Sí, pero esto no es una innovación. La ley anterior también le daba facultades al INDECO para atender todo lo que tenía que ver con los servicios bancarios, sobre todo en el tema de tarjetas de crédito y débito. Ya tenía las facultades del INDECO. Simplemente se hizo un poco más específico y está un poco más claro.
pero no es que se le ha dado nuevas facultades. Contrariamente, nosotros creemos que le han restado facultades al INDECO. Por ejemplo, la anterior ley le daba 22 facultades al organismo y la nueva tiene 11 o algo así. Quiere decir que la mitad de las facultades se ha perdido totalmente. No puede ni siquiera el INDECO firmar acuerdos de cooperación, no puede delegar en las alcaldías cuando no tiene una oficina en un área determinada, cosa que hacía usualmente el INDECO. Esto era una de las bondades del INDECO. El INDECO tenía una presencia nacional, bien por sus propias coordinaciones y oficinas, o bien a través de alcaldías mediante la delegación de facultades. Ya esto no lo puede hacer el INDECO. El tema de las multas ingresaban directamente al organismo y como tenía autonomía financiera, él podía administrar esas multas para beneficio de la defensa del consumidor. Ahora no tiene personalidad jurídica, las multas irán al fisco y él dependerá de un presupuesto que le asigne el Ejecutivo Nacional. Ahora también otro de los temas que ustedes han trabajado en ANAUCO y que esta semana pasada también dio mucho de qué hablar, que la gente pensaba que iba a salir ya alguna modificación importante dentro de la Ley General de Bancos. ¿Qué fue lo que pasó en este tema? Sí, ahí quedamos todos confundidos. Y digo todos porque hasta los propios diputados que hicieron discusión de la Ley General de Bancos ya habían salido a declarar creyendo que, estábamos todos creyendo que era la nueva ley, la ley discutida, una ley de más de 3 años de discusión, una ley donde participó el sector bancario, la asociación bancaria y consejo bancario, las asociaciones de usuarios y consumidores, al igual que los distintos entes del Estado, por ejemplo la Superintendencia de Bancos, el propio INDECO. Después de un trabajo de 3 años de adecuar esa ley, donde se creaban cosas innovadoras, como era el Consejo Nacional de Usuarios, que era la representación de los usuarios que ha sido carente en todas las leyes de bancos históricamente establecidas en Venezuela. Siempre ha existido el Consejo Bancario Nacional, nunca ha existido un Consejo de Usuarios. Por lo tanto, una de las partes está en desventaja, en este caso el usuario que no tenía vocería. Claro. Bueno, esta ley, esta discusión incorporaba el Consejo Nacional de Usuarios, ampliaba la garantía de depósitos de FOGADE, la elevaba a 25 millones, traía partidas especiales para las tarjetas de crédito, capítulos especiales, para regular las tarjetas de crédito, para regular los microcréditos, en fin, era una ley muy buena, una ley en consenso además de todas las partes. Tan es así que hubo confusión que el día que fue anunciada la lista de leyes en Gaceta Oficial, recordemos que hay una Gaceta Ordinaria de fecha 31 de julio, donde se anunció simplemente los nombres de las leyes que venían en Gacetas Extraordinarias, que llevaban la misma fecha. Sin embargo, esas Gacetas Extraordinarias se conocieron en algunos casos 2 días más tarde y en otros 3. Bueno, la ley de bancos se conoció 3 días más tarde, por lo tanto hubo, entre el anuncio donde estaban las listas y la publicación de la ley, hubo 3 días de diferencia. En esos 3 días vimos a diputados, vimos al ex superintendente de bancos, Trino Alcides Díaz, por ejemplo, anunciando las bondades de la ley, porque todos creíamos que estábamos hablando de la ley discutida por más de 3 años, que fue remitida al Ejecutivo Nacional. Esta ley que estamos hablando con el Consejo de Usuarios, con mayor garantía de depósitos, todo el mundo pensaba que era ella. Entonces luego el ex superintendente anunció las bondades de la ley. Bueno, cuando conseguimos todos la Gaceta, y nos percatamos de que estamos hablando de la misma ley porque lo que se hizo fue reimprimir la ley de 2001 y solo se cambió un artículo, el artículo 318, que tiene que ver con la transferencia de activos de FOGADE. Bueno, ellos mismos quedaron sorprendidos, el mismo superintendente tuvo que hacer una aclaratoria después diciendo que él se sentía hasta burlado porque habían sido 3 años de discusión. Luego vimos hoy, ayer, recientes declaraciones de la Asamblea Nacional, bueno, donde ellos dicen que van a discutir nuevamente la ley de bancos. Entonces, ¿cómo es esto? Una ley que se discutió 3 años, que luego se lleva en torno a la ley habilitante, se le suministra toda esa discusión al Ejecutivo Nacional para que la tome en cuenta y la incorpore. El Ejecutivo, por razones de tiempo o no sabemos cuál otra razón, dicta una reimpresión de la ley anterior y ahora la Asamblea, un día después de publicar esta ley firmada por el Presidente de la República, ya la va a volver a modificar. Entonces estamos hablando de una reforma de la ley habilitante. Esto no se entiende, esto verdaderamente nos dejó a todos sorprendidos. La única modificación fue esa. El artículo 318. Qué lástima que no se tocó, así como se tocó FOGADE para la transferencia de activos, no se tocó el alcance de la garantía de depósitos. Es decir, elevarlo de los 10 millones que tenemos ahora a 25, que era lo que estaba planteado.